Y dice así la palabra del Señor: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres, por tu hermosa palabra al leerla. Dice tu palabra: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Sí, Señor, somos dichosos, felices, bienaventurados al oírla, al leerla. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos exhorte esta mañana. Reconocemos que nuestra dependencia es de ti, Señor. Por eso te pedimos, bendícenos con tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bueno, todos sabemos, dígale a la persona que está al lado, Él vive. Él vive. O ha resucitado. Bien, esta semana estamos todos contentos, alegres por la Semana Santa. Todos saben que quizás es una de las semanas, de los días más importantes del año. Y lo es no porque haya algo de connotación nacional en el aspecto social, económico, político, sino que más bien en el aspecto espiritual. Y es por eso que con la ayuda del Señor vamos a estar mirando algunas cosas necesarias, importantes aquí de acuerdo a este pasaje. Y lo primero que me gustaría ver con ustedes es que el pasaje nos muestra algo muy especial de nosotros. Y mi primer punto es justamente la decepción propia del ser humano. ¿Cómo es que reaccionamos frente al fracaso? Lucas capítulo 24, versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. El contexto es que Cleofas junto a un amigo van en dirección a Emaús. Jerusalén queda atrás, la decepción los ha cautivado, los ha impresionado, los ha conmovido. Ellos pensaban que Jesús era la solución, la salida, la respuesta, y lo ven crucificado, ¿no es cierto? Y luego lo llevan a enterrar, y ellos comienzan a irse a sus labores, a sus quehaceres, y es porque la gente siempre, frente a una situación inesperada, reacciona de forma decepcionada, así frustrada. A pesar de que estos discípulos habían estado 3 años y medio y que vieron y que oyeron directamente de Jesús, cuando lo vieron crucificado y abandonado, se sintieron frustrados. Esto me hace pensar que muchas veces nosotros también podemos alejarnos de Jesús, producto del dolor, de la decepción y de la frustración, al no ver respondida alguna de nuestras peticiones, alguna de nuestras oraciones. Pero eso no significa muchas veces la realidad. Esa es una vista, ¿no es cierto?, una percepción más bien personal. Cuando vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando Lázaro muere, Marta y María también tienen la misma actitud de frustración. Y cuando Jesús llega, ¿no es cierto?, dice: Señor, si tú hubieras estado, esto no hubiera ocurrido. Esa es la actitud que tenemos. Nosotros siempre creemos que Dios tiene que hacer las cosas ahora. Nunca pensamos que Dios tiene un plan mejor, un futuro mejor, una alternativa mejor. Y esto nos presenta el dolor, el sufrimiento, la injusticia, y que el miedo nos puede hacer decir a veces cosas tan increíbles como el reproche de estas mujeres a Jesús. ¿Con cuánta frecuencia actuamos nosotros y reaccionamos como estos discípulos? Nosotros esperábamos, ¿no es cierto? Hay aquí una connotación, la forma verbal, esperábamos, es lo que estamos tratando de decir: hemos perdido cualquier esperanza. Y esto es dramático en la vida de muchos cristianos que se deprimen ante la frustración. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué salida hay a esta situación? El camino que propone el Evangelio es un camino de estudiar la palabra del Señor en profundidad
para entender, para comprender realmente lo que el Señor nos dice. Porque si Él nos advierte de algo que va a ocurrir y luego cuando ocurre se nos olvida, ya no es culpa de Dios, es culpa nuestra, es culpa de nosotros. No hemos tenido, ¿no es cierto?, el interés, no hemos tenido la responsabilidad, no nos hemos preocupado realmente de investigar lo que el Señor dice. Cuando los discípulos ven este cuadro, entonces, de Jesús que es entregado, entonces ellos se decepcionaron, pero se olvidaron que Jesús les había advertido. ¿Cómo Jesús le responde a estas personas decepcionadas? El versículo 25 del capítulo 24 dice, mire cómo los trata: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces el Señor Jesús, conversando a estos dos caminantes, les dice todas estas cosas, y ellos, a pesar de que van caminando con Jesús, no se dan cuenta que es Él que ha resucitado. Muchas veces nosotros nos encontramos en condiciones, en situaciones parecidas, que Dios está a nuestro lado y todavía no nos convencemos, no nos damos ni siquiera cuenta. Y esto quiere decir, mis hermanos, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Su vara, su cayado estará con nosotros. Él prepara mesa delante de nuestros enemigos. El Señor va delante de nosotros como un poderoso gigante. Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Es su promesa, es su palabra. Él le dijo: yo estaré hasta el fin con ustedes. Pero ellos habían ciertamente olvidado todas estas cosas. Lo segundo que quiero ver con ustedes es la sorpresa del acontecimiento. Lo primero que ven las mujeres es una tumba vacía. Pastor Claudio habló de esto, Mati también habló de esto. Lo primero que impacta es la tumba vacía. Estuvimos con mi esposa en aquel lugar y realmente es conmovedor. Hay un letrerito chico que dice: Él ha resucitado. Él no está aquí. Este precioso cuadro nos muestra a dónde está esa tumba allí, y ese pequeño cuarto al interior está vacío y uno entra y se conmueve allí porque no hay absolutamente nada. Así que esta fue una sorpresa, porque ellas iban con incienso, con mirra, con especies, con cosas aromáticas, iban con todo preparado para hacer el ritual judío, pero se encuentran con que no hay absolutamente nada ahí. Ahora hay dos lugares donde se va en Israel a ver la tumba vacía. Está este lugar que van los protestantes, vamos nosotros los cristianos, y está un lugar donde en el año 326 Helena, la madre de Constantino, pide a su hijo poder construir, en donde había ahí un edificio en conmemoración a Venus. Entonces ellos pensaron que estaba allí, y la mayoría de los lugares santos están administrados por iglesias católicas u ortodoxas. Entonces ahí hicieron una gran estructura, hay una gran iglesia y hay un lugar donde, según ellos, está el sepulcro, y también estuvimos en aquel lugar. Pero independientemente si es el lugar católico, si es el lugar evangélico, aunque fuera el lugar ateo, la tumba está vacía. Y eso es lo importante, hermano. No vamos a discutir en qué lugar fue realmente el sepulcro. Lucas 24, el versículo 5 y 6, los ángeles les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. ¿Saben qué, hermanos? El dolor nubla nuestra razón. El dolor y la tristeza hace olvidarnos de promesas importantes de Dios. Por eso, cuando usted tenga una crisis, cuando usted tenga un problema, no se deje llevar por el dolor, por la tristeza, por la decepción, porque lo más probable es que usted va a olvidar las promesas de Dios. Por eso es bueno concentrarse en lo que el Señor ha dicho, porque Dios dice en su palabra:
todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Quiere decir que puede ser que en el instante, en el momento, nosotros no comprendamos lo que está ocurriendo, y así fue con Marta y María. Ellos jamás pensaron que su hermano podría resucitar, pero estos discípulos tampoco jamás pensaron que Jesús iba a resucitar. Esto para ellos fue un asunto muy, muy impactante. ¿Y qué es lo que las mujeres ven? Luego entran ellos y ven unas vendas solas y cuidadosamente, ¿por qué el escritor dice cuidadosamente dobladas? El escritor señala así textual, cuidadosamente dobladas. Qué interesante. Un humilde lugar ven las mujeres, todavía perfumada porque José de Arimatea, cuando pidió el cuerpo para enterrarlo, era un hombre de dinero, y entonces él llevó, dicen algunos comentaristas, casi 100 libras de perfumes y aloes para perfumar el lugar. De manera que cuando llegaron ellas, no vieron el cuerpo, solo vieron las vendas, el sudario, un manto y el aroma, la fragancia. Pero Cristo ya no está, Él ha resucitado. Y los ángeles dicen, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él ya no está aquí. Pero lo que más les conmueve antes de esto es que la piedra está removida. Una piedra de 2 toneladas ha sido movida. ¿Quién la movió? Si hay 2 guardias ahí, romanos, ¿no es cierto?, que están cuidando para que nadie robe, saque, quite de ahí el cuerpo de Jesús, porque se corrió el rumor, los fariseos corrieron el rumor de que posiblemente iban a robar el cuerpo de Jesús para que dijeran que había resucitado. Pero los que hemos estudiado un poquito más la historia sabemos que los soldados pagaban con su vida el hecho de que ellos o se quedaran dormidos o que ellos no cumplieran bien su función. Así que lo que ocurrió fue ahí una realidad. Todos los sepulcros donde han habido líderes espirituales, Confucio, la tumba tiene sus restos, y todos los demás, Mahoma tiene sus restos, pero Cristo no está, Él ha resucitado. Esa es la gran diferencia. Ahora tampoco Jesús, lo único que deja ahí entonces son vestigios con los cuales a Él lo han arropado, ¿no es cierto?, el sudario, las vendas, el manto. Pero ahora ya Jesús no necesita el sudario. Ahora quienes lloran pueden usarlo como un pañuelo para enjugar sus lágrimas. El sudario lo pueden usar las viudas para ser consoladas. El sudario lo pueden usar los huérfanos para arroparse. Todos los hermanos que se lamentan y las hermanas que lloran porque sus hijos perecieron, aquí tienen. Tomen ese sudario con el que envolvieron el rostro de su Salvador y enjuguen sus lágrimas para siempre. Así como los ejércitos en la antigüedad portaban estandarte cuando habían ganado guerras victoriosas, el enemigo podía ver todas las guerras que estos habían conquistado, así como las banderas eran colocadas en los edificios para decir cuántas batallas habían conquistado. Así Jesús deja el sudario como un trofeo de guerra, como la conquista, como la victoria. Él ha vencido, Él ha triunfado, ya no hay más muerte, ya no hay más maldición, el Señor ha resucitado. ¿Qué más deja el Señor allí en aquel lugar? El Señor deja tras sí, convirtiendo así la tumba en una tumba con los ángeles celestiales. Ángeles que no habían estado antes en la tumba, pero en su resurrección descendieron. Uno de ellos que rodó la piedra y otros que se sentaron donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Estos maravillosos ángeles eran asistentes personales y escoltas del grandioso príncipe, y por tanto le asistieron en su resurrección, vigilando la entrada y respondiendo a las preguntas de las mujeres y sus amigos. Estos ángeles llenos de vida y de vigor, que no dudaron en reunirse en el sepulcro para adornar la resurrección, de la misma manera que las flores engalanan la primavera. Esto nos habla de que los ángeles siempre están
y estarán prestos para colaborar en nuestras necesidades. Aunque muchas veces no los veamos o no los sintamos, ellos están allí en los momentos más difíciles. Cuando tu familiar ha muerto, los ángeles están allí para llevarlo al cielo, a la presencia de Dios, tan ciertamente como cuando Miguel, el arcángel, guardó el cuerpo de Moisés y contendió por él con el enemigo. Así también los ángeles, como Pedro cuando fue visitado por el ángel, vio que sus cadenas se rompían y que las puertas de hierro se abrían para él por sí solas, así también los santos encontrarán un escape disponible en la mañana de resurrección. Hermanos, nunca olvidemos que los ángeles son seres ministradores de Dios a nuestro favor, a nuestro servicio. Tercer lugar, hay gente que busca equivocadamente. Los ángeles les dijeron a las mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado, que equivale a decir, puesto que Él vive, no vive aquí, no reside aquí, no se hospeda aquí. El Cristo vivo hubiera podido quedarse en la tumba y convertir el sepulcro en su lugar de reposo, pero eso no habría sido apropiado. Y así nos enseña hoy que los cristianos deben morar, deben vivir, deben alojar en lugares apropiados para ellos. El pasaje nos muestra que hay lugares donde los buscadores de Jesús no deberían esperar encontrarlo, prescindiendo de cuán diligente sea su búsqueda y de cuán sincero sea su deseo. Hay mucha gente que realmente anhela tener una relación con Jesús, buscar a Dios, pero lo hacen en lugares equivocados. Hay mucha gente que hacen largas procesiones para tratar de agradar al Señor. No se puede encontrar un hombre donde no está, y hay ciertos sitios en los que Cristo no puede ser encontrado nunca. Existen muchas personas que buscan a Cristo en iglesias que más parecen monumentos, otros lo buscan en las sectas, otros lo buscan en la magia. Muchos creen que pueden cargar pesadas cruces para encontrarlos, o como vimos en España, cuando llevaban eso que ellos llaman el paso, una gran estructura. Yo no recuerdo cuánto pesaban esas cuestiones, pero Dani, ¿cuánto pesaban? Sí, más de 100 kilos, ¿no? Y lo llevan entre 60 o 70 personas, y van todos unos al lado de otros, y van con los pasitos bien cortitos, porque ellos creen encontrar a Cristo, ellos creen encontrar a Jesús, ellos creen encontrar a Dios o quieren agradar a Dios, pero Él no está en aquellos lugares, Él ha resucitado. Hasta el día de hoy hay personas que buscan a Jesús en la religión, o lo buscan en los ídolos, lo buscan en la brujería. Otros son engañados por la ideología atea, por la ciencia agnóstica, y no faltan aquellos que solo buscan a Jesús solo en Semana Santa o en Navidad. En cuarto lugar, la alegría de la resurrección. Claro que sí, la resurrección es un día de fiesta, es un día de alegría. Lucas 24, versículo 9 dice: y volviendo del sepulcro, las mujeres dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, a los discípulos y a todos los demás, a todos los que eran seguidores de Jesús. Eran María Magdalena, como decía el pastor Claudio, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Eran puras mujeres. ¡Wow! ¿Qué es lo que pueden hacer mujeres consagradas a Dios? Promover, publicitar, comunicar, evangelizar, llevar el mensaje de la buena nueva. Jesús está vivo, Él ha resucitado, y es esa la gran noticia. Mas a ellas les parecían, o a ellos les parecían locura las palabras de ella. ¿Se puede imaginar a una mujer llevando una buena noticia? Estoy embarazada. Es una buena noticia, ¿no? Salvo que sea soltera, pero sí, es una buena noticia. Pero levantándose Pedro, cuando escuchó, cuando oyó, se conmovió en su espíritu
Y dice, corrió al sepulcro. Corrió al sepulcro. Ya no es un muchacho, ya no es un adolescente, no es un joven, él es un hombre, pero cuando escucha la noticia lo conmovió, lo impactó y corrió para ver si era cierto, si era verdad. Cuando encontramos a Jesús, corremos a anunciar al Señor resucitado. Debe ser nuestro deber, debe ser nuestra responsabilidad. Debemos hacerlo, comunicar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cuando llegó, solamente vio los lienzos solo y se fue a casa. Mire la palabra, maravillado, maravillado de lo que había sucedido. Hermanos, la perplejidad da paso a la emoción y luego a la alegría para llevar las buenas nuevas que Jesús ha resucitado. Es un hecho, es un acontecimiento, es algo inaudito. No es común que los muertos resuciten. Jesús, después de haber sufrido, después de haber sido azotado, después de haber sido atacado por esa lanza, clavado en sus manos y en sus pies, llevado en esa cruz ignominiosa, Él ha resucitado. ¡Qué hermosa noticia tenemos hoy! Y cuando llega Jesús, Juan, el capítulo 20, versículo 19, están reunidos los discípulos conmovidos allí. Y Él dice, estando las puertas cerradas, el escritor nos da señales a nosotros para que podamos entender que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que nada se resiste a su poder. Él puede estar aquí, allí, allá, en cualquier lugar, si Él así lo estima conveniente. Él puede traspasar los muros de la incredulidad o también los muros de cemento, porque Él quiere estar donde sus hijos están. Y ellos están aquí reunidos y Él les dice en este pasaje, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, un día como hoy, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, se alegraron viendo al Señor. La decepción, la tristeza y el abatimiento da paso a la esperanza, a la alegría y finalmente el gozo de saber que Jesús es el Señor del cielo y de la tierra, y que en su nombre hay salvación y vida eterna. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es vacía, no tiene respaldo. Pero ahora podemos decir, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, sepulcro, tu victoria? Cristo ha resucitado. El Señor es el Señor de la vida. En quinto lugar, Jesús es la esperanza para el mundo. No hay otro lugar donde podamos obtener esperanza. Cuando los ángeles dicen, no está aquí, sino que ha resucitado, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, el Sanedrín casi completo, estaban felices, estaban satisfechos por haber dado muerte a Jesús. Ellos decían, lo matamos, lo pusimos en la tumba. Todo terminó para Él. Lo que Él decía era una falacia. Aún más, quizás el diablo soñaba que había destruido al Hijo de Dios y ya sentía que no tenía más oposición a sus maldades. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? Todo el mundo se está preguntando, ¿dónde lo pusieron? ¿O quién se lo llevó? Su cuerpo ya no está en la tumba. Jesús ha vencido a la muerte. Su obra ha sido consumada. Jesús ha resucitado. ¿Qué estremecimiento recorrió todas las regiones del infierno? ¿Qué noticia fue para la sociedad? Especialmente habían quienes habían oído que resucitaría. Ahora la muerte estaba completamente destruida y había perdido su aguijón. ¡Qué maravillosa noticia
para sus decepcionados discípulos. Ha resucitado el Señor. Él vive. El pecado ha sido destruido. La vida eterna ha sido obtenida a un alto precio. Y sus seguidores ahora cobran ánimo. Y ahora dice: Jesús es el Señor. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Él está a la diestra de Dios el Padre. Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él vive.